Yo lo he hecho. ¿Cuánto tiempo me dura? Muy poco. En 2 semanas ya me olvidé del gimnasio, me olvidé de comer comida chatarra y vuelvo a la misma rutina que tenía antes. Pero el propósito de esta noche es de que juntos tomemos una decisión diferente. Las decisiones que tú tomes hoy determinarán el futuro que tendrás. Las decisiones que tomes tú hoy determinarán el futuro que vas a tener. Si tú quieres un futuro diferente al que obtuviste en el 2016, yo te suplico que esta noche prestes mucha atención y veas las decisiones que debemos de tomar para ver un futuro diferente en este 2017. No son las únicas decisiones que podemos tomar, pero son las decisiones que Dios puso en mi corazón para esta noche compartirlas con ustedes. Son palabras que encontramos en la Escritura, son textos bíblicos que nos ayudan un poquito a entender qué decisiones podemos tomar para ver un cambio en nuestra vida, para ver un futuro diferente para nuestra vida. Es importante que las decisiones que tomemos, sepamos que esa decisión nos va a llevar a un punto. Depende de la decisión que tú tomes, depende qué decisión tomes, te lleva a un futuro. Les decía a la 1:30, si ustedes decidieran a partir de mañana empezar a desayunar, a almorzar y a cenar en un McDonald's, el futuro de ustedes sería muy diferente a el de alimentarse con comida un poco más sana. Todos sabemos que si nos dedicamos a tomar desayuno, a almorzar y a cenar en el McDonald's, no sé cuánto tiempo duraríamos, tal vez un par de meses antes de tener que ir al hospital. La decisión que tú tomes en este momento va a determinar la clase de futuro que tengas. Si me digas nuevamente la escritura que vimos en la tarde, el de quien construye su casa sobre la roca, no sé por qué no lo tengo apuntado, pero me gustaría comenzar con esa escritura. En esta escritura podemos ver que depende mucho de lo que hagamos con lo que escuchamos. Y esta noche, como les vuelvo a repetir, lo único que les voy a mostrar son las escrituras. Y digo lo único, no porque sea algo que no signifique nada, sino que es lo único que nos puede hacer cambiar. Lo único que nos puede llevar a un futuro mejor es la palabra de Dios. Lo que vamos a leer son las escrituras y yo quisiera que ustedes esta noche las apunten, tomen nota, las estudien y vean que al aplicar lo que vamos a ver esta noche, al practicar lo que vamos a escuchar, vamos a empezar a ver un resultado diferente en nuestra vida. ¿Quiénes quisieran un futuro diferente al que tienen ahora? ¿Cuántos quisieran que al final del 2017 ustedes digan, caray, por las decisiones que tomé al comienzo del 2017, este fin de año del 2017 es muy diferente a cómo era yo en el 2016? Si ustedes hacen exactamente lo mismo que hicieron en el 2016, van a obtener el mismo resultado que obtienen ahorita. ¿No les parece extraño que si ustedes hacen lo mismo que hicieron en el 2016, déjenme decirles algo, al final del 2017 van a estar en el mismo lugar donde están ahora, comenzando el 2017? La única manera de cambiar nuestro futuro es dependiendo de las decisiones que tomemos para cambiarlo. Dios nos muestra qué cosas podemos hacer para obtener un futuro diferente. Y en eso vamos a concentrarnos esta noche. Porque la palabra de Dios dice que hay gente que escucha la palabra de Dios y hace algo al respecto y obtiene resultados. Y hay otras personas que escuchan la palabra de Dios, no hacen nada con la palabra de Dios y también obtienen un resultado. Yo quisiera que hoy ustedes decidan cuál es el resultado que ustedes quieren tener. Vamos a leer juntos Mateo 7:24. ¿Cuál es esa traducción, Giselle? Biblia de las Américas. Dice así: si uno escucha estas palabras mías, está hablando el Señor, y las pone en práctica. ¿Qué es poner en práctica? Pusimos como ejemplo a mi hermano Alfredito esta tarde, que él toca la guitarra de una manera excepcional. Me encanta cómo toca la guitarra. Ya quisiera tocar yo la guitarra así como él. Pero él me dijo, me contó que él practica 20 horas a la semana. Obviamente es obvio saber cómo ha llegado a perfeccionar la guitarra, porque practica
20 horas a la semana. ¿Qué es lo que tú practicas 20 horas a la semana? Pastor Arturo, yo practico el ver la televisión 20 horas a la semana. Soy un experto en cambiar el control remoto. ¿Qué practicas tú 20 horas a la semana? Lo que tú practicas, en eso te vas a volver un experto. El hermano Alfredito es un experto en la guitarra porque practica 20 horas a la semana. No sé ustedes cuántos han visto, los guitarristas Alfredito, sus dedos se les empiezan a hacer como callos o por lo que practican. El practicar algo, digan conmigo, tiene un efecto. Si no practicas nada, no vas a tener ningún efecto. Si practicas algo, vas a obtener un efecto. Esta noche yo quisiera que ustedes decidan, en este primer domingo del año, qué decisiones van a tomar y van a empezar a practicarlas para que cuando termine este año ustedes digan, porque tomé esta decisión a principio de año, porque empecé a practicar la palabra de Dios, estoy viendo ahora resultados diferentes a cuando comencé el 2017. Estas no son las únicas decisiones que hay en la Biblia, pero estas son las que Dios me dio para que comparta con ustedes. Yo no las practico todas, pero conforme iba estudiando, también digo, voy a practicar esto, porque quiero un futuro diferente al que tengo ahora. La palabra de Dios dice, si uno escucha estas palabras mías, dice el Señor, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. El Señor dice que si tú escuchas la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, y yo los felicito a todos ustedes porque domingo 7 de la noche, primer día del año que estén aquí, ya habla mucho de ustedes. Muchos están en su casa, curando la cruda de la noche, tomándose unas micheladas para que se les baje la... Pastor Arturo, ¿cómo sabe? Pues porque yo anoche estaba pensando, anoche nos fuimos al cine con Alonso. Anoche nos fuimos al cine y me dijo, te apuesto que está abierto el cine. Le dije, Alonso, ¿cómo va a ser el 31 abierto el cine? Y me dice, papá, vamos al cine. Camino al cine, yo iba diciendo, hace 20 años yo estaba yéndome a otro lugar, a esta misma hora. Nada que ver con mi hijo. Andaba, pero ¿cómo es Dios? Anoche, 31 en el cine, tranquilo, con mi hijo viendo una película. Y hace 20 años, cuando tenía 25, andaba, sabe Dios dónde. Ni siquiera me acuerdo dónde terminé ese año nuevo porque no tengo esos recuerdos. Se han borrado de mi mente. Pero el punto es este. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace diferentes. Pero no es solamente la palabra que escuchas, sino la palabra que pones en práctica. Alfredito no solamente escucha música y ve a otros guitarristas tocar la guitarra y dice, uy, qué bonito cómo toca, sino practica lo que él quiere aprender. Él practica donde él quiere ver un resultado. Y nosotros hemos visto el resultado. Ustedes, si no lo han visto, Alfredito está aquí todos los domingos a la 1:30, 6:30. Vean cómo él toca la guitarra. Yo quisiera pararme ahí y tocar igual que él. Digo, de repente si me paro ahí y agarro la guitarra esa mágica que él tiene, me salen las mismas tonadas, pero no. Es cuestión de práctica. Y la palabra de Dios nos dice de la misma manera que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, escuchan algo, aprenden algo y lo ponen en práctica, van a ver un resultado. Si uno escucha estas palabras mías, dice el Señor, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Número 25. Cayó lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, perdón. ¿Qué nos está visualizando estas palabras? Que ustedes, que son hijos de Dios, que vienen a escuchar la palabra, que están sentados aquí recibiendo la palabra de Dios, si ustedes practican la palabra de Dios, si ustedes empiezan a poner en práctica lo que aprenden, dice la palabra de Dios
que a su casa puede llegar en un momento, o va a llegar un momento en que van a empezar a llegar lluvias, golpes, vientos, tornados, problemas, que en el trabajo me pasó esto, que alguien me hizo esto, que alguien está hablando mal de mí, que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Van a empezar a llegar problemas a tu casa. Pero la escritura no termina ahí. Al que escucha la palabra de Dios y hace algo con esa palabra, o sea, la pone en práctica, dice la palabra de Dios que se le considera una persona sabia. Porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y también dice la palabra de Dios que van a empezar a venir golpes a tu casa. Van a empezar a venir golpes a tu casa, pero, digan conmigo, pero la casa no se derrumbó. ¿La casa de quién? De la persona sabia que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ustedes son personas sabias que están sentados en este momento aquí, escuchando la palabra de Dios, y cuando ustedes salgan de aquí van a poner en práctica la palabra de Dios. Pastor Arturo, ¿qué palabra de Dios? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero hay palabras de Dios que ustedes deben de escuchar y poner en práctica. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Déjame decirte algo este 1 de enero del 2017. Si tú eres un cristiano que viene a escuchar la palabra de Dios y lo que escuchas lo pones en práctica, va a llegar un momento en que tu casa va a estar movida, zamaqueada, con problemas. Pero como tú estás aferrado en la palabra de Dios, como tú crees lo que dice la palabra de Dios, sabes que tu casa no va a caer. Número 26. Perdón, ¿me salté uno? Ok. ¿Me das otra traducción, por favor? Una más moderna. TLA. Miren ahora Mateo 7:26. En esta dice, pero el que escucha lo que yo enseño, pero el que escucha lo que yo enseño, pero el que escucha lo que yo enseño, no está hablando de alguien que está en un bar ahorita o está en su casa echado en la cama curando la cura de la noche. No está hablando de esas personas. Está hablando de gente que escucha la palabra. Hay gente que escucha la palabra. ¿Y qué más dice ahí? Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo. Hay gente que escucha la palabra, no ustedes, de otra iglesia de repente. Hay gente en otras iglesias que escuchan la palabra de Dios y pueden ir todos los servicios que tenga esa iglesia, pero no hacen absolutamente nada con esa palabra. En otras palabras, valga la redundancia, no lo ponen en práctica. Como por ejemplo, ¿qué, Pastor Arturo? El amar a los demás, el perdonar, el traer sus diezmos y sus ofrendas. Todas esas son cosas que el Señor nos pide que hagamos. Y cuando el Señor te pide que hagas algo, tienes que ponerlo en práctica. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona que, a ver, díganlo fuerte, es una persona tonta. Ahí lo dice. Ustedes no son tontos, pero hay gente que escucha la palabra de Dios, pero no hace nada con la palabra de Dios. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. La misma situación de la otra persona. Venía y escuchaba, pero esa persona no hacía nada con lo que escuchaba. No lo ponía en práctica, pues. Y esta persona estaba construyendo su casa sobre la arena. Vino la lluvia
y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Ahora, algo que vimos en la tarde. Al que escucha la palabra de Dios y pone en práctica lo que escucha, ¿va a estar en la misma situación del que escucha y no hace nada? Sí, ¿cómo que no? Lean lo que estamos leyendo. Ahí la diferencia es que hay unos que escuchan y ponen en práctica. Hay otros que escuchan y no hacen nada. Pero el 27, subrayame el 27 por favor, Itzel. Todo el 27. Y ahora vamos al, ¿cuál era el otro? ¿El 25? Subrayame el 25. ¿Qué dice el 25? Vino la lluvia. Vamos al 26, al 27. Vino la lluvia. Vamos al 25. Lo voy a marear. Y el agua, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Vamos al 27. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Vamos al 25. Y el viento sopló con fuerza contra la casa. Vamos al 27. Y el viento sopló con fuerza contra la casa. ¿Cuál es la diferencia? A los dos le está pasando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El que escuchó y practicó lo que escuchó, construyó su casa sobre la roca. El que escuchó y no hizo nada con lo que escuchó, su casa la hizo sobre arena. Al final, lo que pase con la casa es muy diferente. En el 25, dice, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme, sobre la palabra de Dios, sobre lo que tú escuchas y pones en práctica. Sobre eso está construida tu casa. Amén. Pero la otra persona que viene a escuchar la palabra de Dios, pero no practica lo que escucha, no hace nada con lo que escucha, le va a pasar el mismo tipo de problemas, pero al final va a ser diferente. Vino la lluvia, el agua, los ríos, y la casa se cayó y quedó ¿cómo? Totalmente destruido. Si tú escuchas la palabra de Dios y pones en práctica lo que escuchas, tu casa va a estar bien. Pero si tú escuchas la palabra de Dios y no haces absolutamente nada con lo que escuchas, o sea, pues no lo practicas, no solamente Dios te llama un tonto, sino que cuando venga un problema, tu casa se hará destruida. Decisiones para un nuevo año es el nombre del tema de esta tarde. Pastor Arturo, ¿por qué leyó esa escritura primero? Porque quiero que entendamos que no es suficiente con solamente escuchar la palabra de Dios. Ahí dice que el que escucha y pone en práctica lo que escucha. Amén. Vamos a empezar ahora, para los que estuvieron en la tarde, en una decisión que no leímos. Perdonar más. Digan conmigo, perdonar más. Esa es una decisión que debemos de tomar para comenzar este nuevo año. Perdonar más. Pastor Arturo, ¿por qué? ¿En qué me beneficia perdonar más? A mí me gusta no perdonar, me gusta estar amargado con los que me han hecho algo. Está bien. Esa es una decisión que tú puedes tomar. Yo no te voy a obligar a tomar una decisión. Pero déjame mostrarte con la palabra de Dios el beneficio de perdonar. Pastor Ana me dijo, mi vida, cuando enseñes, asegúrate que la gente entienda el beneficio que nos ofrece la palabra de Dios. No solamente decir, tienes que perdonar, porque Dios dice que tienes que perdonar. ¿Cuál es el beneficio? Es mucho más bonito hacer algo cuando hay un beneficio. Si yo le digo a Edson, hijo, ve a mi carro y tráeme a esto y te voy a dar una propina, Edson se va a ir feliz a hacerlo. Así esté lloviendo afuera. Pero yo le digo a Edson, ¿sabes qué? Párate y ve a hacer. Lo va a hacer, digo, porque Pastor Arturo me quiere, pero
Pero cuando Dios nos pide algo y nos da un beneficio o una recompensa, es mucho más satisfactorio hacerlo, ¿no es cierto? Perdonar más. Es muy importante que sepamos perdonar. El perdonar es darle al perdonado una nueva oportunidad. El perdonar es darle al perdonado una nueva oportunidad. Proverbios 17:9, por favor, en la versión Dios habla hoy. Este año hay que tomar la decisión de aprender a perdonar más. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella, ¿en qué? En la ofensa, aleja al amigo. El Señor nos dice, hay un beneficio cuando tú perdonas a alguien. Los lazos de amor se hacen más fuertes. Pero si continúas con la ofensa y te sigues molesto y reniegas, ¿qué pasa? Esa amistad se aleja. Llegas a perder a esa persona que al principio apreciabas. Proverbios 17:9 otra vez, pero ahora en la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. El perdón restaura la amistad. El rencor la termina. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tú perdonas más este año, vas a conservar esas amistades. Pero si eres rencoroso o en otras palabras no sabes perdonar, al final te vas a quedar solo y vas a celebrar el año nuevo solito en tu casa, porque no vas a tener amigos. Proverbios, otra vez, pero en la traducción en lenguaje actual, por favor. Estamos leyendo diferentes traducciones para que ustedes, junto conmigo, entendamos un poquito más qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Proverbios 17:9, nuevamente, ahora en la traducción en lenguaje actual. Para los que no conocen de las traducciones, la Biblia no se escribió en español, no se escribió en inglés, se escribió en otro idioma. Entonces lo que hacemos es leer diferentes traducciones para un poquito más darnos cuenta lo que quiso decir el original. Amén. Proverbios 17:9 en la traducción en lenguaje actual dice, quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. La palabra de Dios nos dice entonces que quien perdona no solamente gana un amigo, sino que evita tener un enemigo. Porque si no perdonas, al que no perdonaste, guess what, como decía el gringo, va a ser tu enemigo. A no ser que a ustedes les guste tener enemigos, a mí no. Ay, no. Efesios 4, por favor, del 31 al 32, en la traducción en lenguaje actual. Dios nos dice, perdonen, porque de esa manera conservan una amistad. Y no quiere decir que se vayan a tomar café con esa persona todos los días, pero al menos no tienen un enemigo. Efesios 4, dejen de estar tristes y enojados. Dejen de estar tristes y enojados. Mire cómo el Señor nos dice que esas dos palabras van prácticamente juntas. El que está enojado con alguien, por consiguiente está feliz. Está triste. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense. Así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes. Lucas 6, por favor, 37, en la traducción en lenguaje actual. Lucas 6, 37, traducción en lenguaje actual. Esta noche estamos viendo decisiones que debemos de tomar para tener un mejor año.
Decisiones que debemos de tomar, para que el 2017 sea diferente al 2016. Lucas 6:37 dice, no juzguen a los demás. Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. A ver, les dije que la palabra de Dios nos daba una orden, pero al mismo tiempo nos daba una recompensa por obedecerlo. ¿Qué dice aquí? Que si yo no me convierto en juez, de los demás, ¿qué va a pasar? Dios no me juzgará. No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. No, Pastor Arturo, yo voy a ser un juez con esta persona que me hizo un mal, voy a ser duro con esta persona que me hizo mal, no le voy a hablar, no lo voy a mirar, lo voy a ignorar, le voy a hacer así con los ojos cuando lo vea. Está bien. Pero la palabra de Dios dice que así como tú actúas con esa persona, Dios va a actuar contigo. Digan conmigo, voy a tomar una decisión. Y esa decisión es de perdonar más. No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. ¿Cuántos quieren que Dios sea duro con ustedes, que los juzgue y que no los perdone? Nadie. Todos queremos lo contrario. Queremos que Dios no nos esté juzgando, queremos que Dios nos perdone fácilmente y que no sea duro con nosotros. Entonces la palabra de Dios dice que debemos de nosotros actuar de esa manera con los que nos hacen un mal. Perdónalos, no seas duro con ellos y Dios actuará de la misma manera contigo. Amén. Colosenses 3, por favor, del 12 al 14 en la traducción, en Nueva Traducción Viviente. No sé si la tenemos esa ahí o tiene que ser en Bible Gateway. Si no, me dices y yo lo leo desde aquí. Recuerda que estamos leyendo la palabra de Dios, que es una guía para nosotros de cómo podemos tener un 2017 diferente. Estamos tomando decisiones. Así como ustedes, muchos se tomaron la decisión, pues, anoche que estaban comiéndose ese pavo y ¿qué más comen acá? Digo, yo no sé, pues los peruanos comemos diferente. ¿Tamales? ¿Qué más? Pozole. ¿Qué más comieron anoche, hermana? Pozole. ¿Qué más? ¿Tamales? ¿Qué más comieron? No mira que no comieron, porque yo sé que todos comieron. ¿Qué más comieron? Lucero, ¿qué comieron en tu casa? ¿Tamales? Anoche que andaban comiendo sus tamales. ¿Cuántos tamales se comió, hermana? Ya vi usted que está que se ríe. Anoche que se comían ya el 7º, 8º tamal. Dijeron, a partir del lunes empiezo la dieta. Muchos dijeron, la otra semana pago el gimnasio para volver a regresar. Muchos tomamos decisiones cuando empieza un nuevo año. Es una costumbre. Es una costumbre. Muchos tomamos decisiones y decimos, a partir del lunes empiezo la dieta. El domingo no, porque hay comelón ahí con la iglesia, pero recalentado. Pero el lunes empiezo el gimnasio. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo a dejar de ir a los McDonald's, perdón hermana, pero el lunes ya no voy a los McDonald's a tomar desayuno. Muchos tomamos decisiones cuando empieza un año nuevo. Yo quisiera que esta noche ustedes se vayan tomando decisiones que realmente van a afectar su relación con el Señor. Dios nos dice, mire, acá les muestro a ustedes decisiones que si ustedes toman, mi relación con ustedes va a ser diferente. Por ejemplo, si ustedes perdonan y no son duros con las personas, yo voy a actuar de la misma manera con ustedes. Voy a ser más paciente, voy a ser menos duro y los voy a perdonar a ustedes de la misma manera en que ustedes perdonan. Esa es la intención de esta noche de leer la palabra de Dios, donde nos muestra cómo debemos de actuar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Colosenses 3 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Pastor Arturo, ¿usted ha escrito eso? No, está en la Biblia. Vamos a leer otra vez. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, digan conmigo, yo soy pueblo de Dios. Digan todos como si realmente lo sintieran así. Yo soy pueblo de Dios. Dado que Dios los eligió, no eligieron ustedes, sino Él los eligió a ustedes. Dado que Dios los eligió a ustedes para que sean su pueblo, por eso que ustedes están aquí esta noche, porque Dios los trajo. No porque ustedes decidieron venir, sino porque Dios los trajo, porque Dios quiere que sean su pueblo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a su familia. Y perdonen a su esposo. Y perdonen a los que ustedes quieran perdonar. ¿Qué dice ahí? ¿A quién? ¿Quiénes es todos? Todos es todos. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Recuerden que en la mañana vimos lo importante que es conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es el que viene y derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, es mucho más fácil perdonar a los que es difícil perdonar, a los imperdonables, iba a decir, ¿no es cierto? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Mateo 18, por favor, del 21 al 22, en la traducción en lenguaje actual. Estamos viendo decisiones que si ustedes se proponen esta noche tomar para este nuevo año, van a ver un resultado muy diferente en su vida. Mateo 18 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Una vez perdónalo y si no, sácalo del Facebook. Bórralo. Unfriendly. Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Pastor Arturo, ¿usted está leyendo lo que he escrito? No, estoy leyendo lo que dice en la Biblia. Jesús le contestó cuando Pedro le preguntó cuántas veces hay que perdonar a los que nos hacen mal. Ahora, si ustedes quieren llegar a su casa y estudiar esta escritura antes de perdonar, está bien. Pero lean la palabra de Dios, no lean lo que otra persona escribe o lo que otra persona dice. Recuerden que nosotros nos debemos de guiar o debemos de pensar ¿cómo lo dije el otro día? Nuestra opinión debe de ser basada en lo que dice la palabra de Dios. Mi opinión es esta.
lo que dice la palabra de Dios. Si tu opinión respecto a algo de mí o mi trabajo, mi casa, no es conforme a la palabra de Dios, realmente no tengo por qué escucharla. Pero si lo que tú me dices está basado en la palabra de Dios, obviamente yo voy a decir, caray. Acá dice, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿me voy de la iglesia? ¿Me cambio de la iglesia porque tú así me lo dijiste? Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Ahora, pastor Ana nos enseñó una vez que perdonar y confiar no es lo mismo. Obviamente yo no les digo perdonen y vuelvan a confiar. Si alguien les roba, no lo van a perdonar y al día siguiente dejarlo entrar a su casa. Pero al perdonarlo, ya le dieron una oportunidad a esa persona para que vuelva a hacer algo mejor de lo que hizo. Esa es la finalidad de perdonar a alguien. ¿Sabes qué? Mira, te perdono lo que me hiciste y te doy una nueva oportunidad para ver si ahora sí lo haces diferente. Y si vuelve a meter la pata, te vuelvo a perdonar y te voy a dar otra oportunidad. No es confiar. Yo creo que Pastor Ana lo explicó de esa manera. No es que el marido le saca la vuelta y al día siguiente lo perdona y ya. No, te perdono y ahora restaura esa relación que hubo hasta que vuelva a poder confiar en ti. Amén. No se vayan ahora y me digan, Pastor Arturo me dio de coscorrones y ya lo perdoné. No. Perdonar no es lo mismo que volver a confiar. Mateo 6, 14 y 15, del 14 al 15, por favor. Yo les quería dar muchas más decisiones que debemos de tomar este año, pero estamos en la que habla acerca del perdón. Mateo 6, 14 y 15. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Recuerden que les empecé a decir esto. No solamente les voy a decir lo que Dios quiere que hagamos, sino la recompensa que conlleva eso. Dios nos dice, no solamente les digo que perdonen, sino que les digo que perdonen, porque cuando ustedes perdonan, yo los perdono a ustedes. Si ustedes perdonan a otros el mal que les hayan hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Marcos 11, 26, por favor. ¿No hay Marcos 11, 26? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Recuerden que estamos viendo lo importante que es comenzar este año tomando la decisión de perdonar más. ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar. No es fácil perdonar cuando alguien nos hace algo. Pero si vamos a la palabra de Dios y leemos lo que Dios dice acerca de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de perdonar y el beneficio que trae el perdonar, déjenme decirles que es mucho más fácil perdonar a alguien. Lucas 17, 3 y 4, por favor, en una versión, tal vez en la traducción en lenguaje actual. Digan conmigo, este año tomo la decisión de perdonar más. Lucas 17:3 dice así: así que
tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención y si te pide perdón, perdónalo. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Pastor Arturo, no puedo. Ok. Empieza a practicarlo. De eso es lo que se trata esta noche. De que al escuchar la palabra de Dios, se quede en nuestro corazón y empecemos a practicarla. Para que cuando empecemos a practicarlo, lleguemos a esa facilidad que tiene mi hermano Alfredito de tocar la guitarra también, porque practica lo que hace. Si tú empiezas a practicar el perdón, déjame decirte algo, el perdonar va a ser más fácil. No el volver a confiar en alguien, pero sí el perdonar. No vas a tener esa amargura de que alguien te hizo algo y vas a estar rencoroso toda una semana. Miren lo que dice ahí. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. No dice si te hace una maldad cada vez al mes, perdónalo. No dice si te hace una maldad una vez a la semana. Dice, si en un solo día te hace muchas maldades, si él te pide perdón, mucho ojo, hay una condición para esa persona. Te tiene que pedir perdón. Si él te pide perdón, perdónalo. Amén. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál es esa? Lucas, ¿no es cierto? Estamos viendo decisiones que si las tomamos, ahora que empieza el año, al final de este año, nuestra vida va a ser muy, pero muy diferente. Incrementar nuestra fe en el Señor. Esa es otra decisión que yo les sugeriría que tomen. Incrementar nuestra fe o nuestra confianza en el Señor. Incrementar nuestra fe o nuestra confianza en el Señor. Romanos 10, 17, por favor, en la versión Dios habla hoy. Yo solamente les estoy dando una frase que sería la decisión que hay que tomar y les estoy dando pura escritura, pura Biblia, que es lo único que puede hacerlos a ustedes cambiar. No lo que yo les cuente, no lo que yo les diga, no lo que yo opine. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, es el único que tiene el poder para cambiarnos. Es el único que tiene el convencimiento para convencernos de que debemos de hacer algo diferente con nuestra vida. Es el único que puede decir, ¿sabes qué? Si haces esto, yo te prometo esto. Si tú cumples esto, esto va a pasar. Es por eso que esta noche estamos leyendo la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La misma escritura, pero ahora en la traducción en lenguaje actual, por favor. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Usted llega a donde se habla de la palabra de Dios y cuando usted empieza a oír el mensaje, a oír la palabra de Dios, nace en usted una fe, un convencimiento de que el Señor puede hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Eso pasa cuando uno empieza a venir a la casa del Señor y empieza a oír. Romanos 10, 17 en la traducción lenguaje actual dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando usted viene a la casa del Señor? Usted empieza a oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, usted empieza a confiar en lo que Dios dice. Entonces, no importa, como la primera escritura que vimos, que ataque su casa, que lluvias, truenos o vientos vayan contra su casa. Si usted escucha la palabra de Dios, usted practica lo que escucha, usted obtiene una confianza en Dios. Y usted sabe que su casa no va a caer, porque eso dice la palabra de Dios. Pero usted necesita escuchar la palabra de Dios y obtener esa confianza, esa seguridad de que la palabra de Dios es verdadera. Cuando usted obtiene esa seguridad
de que la palabra de Dios es verdad, de que Él no miente y de que lo que Él hace, Él cumple, usted ha obtenido una confianza en el Señor. Y no importa la situación en la que usted esté, no importa lo que usted esté viendo a su alrededor, no importa si 1000 o 10,000 caen a su alrededor, a usted no le va a pasar, porque usted confía en la palabra de Dios. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no sabe lo que dice la palabra de Dios, si usted no practica lo que dice la palabra de Dios, cuando algo ataque su casa, usted va a empezar a temblar así. Y ya está. Usted tiene que estar firme en la palabra de Dios. Y uno solamente puede estar firme en la palabra de Dios cuando tiene esa confianza en la palabra de Dios. Yo una vez puse como ejemplo a unos jóvenes y les dije, si tu papá te lleva al mall de Aurora y te deja ahí y te dice, ¿sabes qué? En 8 horas regreso, voy a trabajar, te dejo aquí, toma $100, cómprate algo. A las 7 en punto estoy aquí en la puerta. Esos jóvenes van a entrar al mall con los $100 felices a comprarse algo, a pasear por 8 horas, a comer, porque saben que su papá va a regresar a las 7 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué su papá? Porque confían en él. Porque saben que no los va a dejar ahí. Porque saben que no importa qué pase, Él va a regresar por ellos. De esa misma manera, deberíamos de confiar en el Señor. Cuando Él dice, toda tu casa será salva. No estar diciendo, ¿será cierto? ¿No será cierto? Mi hijo anda aquí, mi hijo anda allá. ¿Será cierto que el Señor puede? No. Confiemos en lo que dice la palabra del Señor. Pero para tener esa confianza en lo que el Señor dice, para tener esa fe de que lo que Él dice lo puede cumplir, debemos de escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que, ¿cómo se dice?, construye en nosotros esa confianza. Esa confianza se construye no escuchando a tal predicador, no escuchando a este otro predicador, no, escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿Aprendimos algo? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque esta noche, este primer domingo del año, hemos venido a escuchar tu palabra y salimos transformados por tu palabra. Salimos convencidos, Señor, de que tu palabra es la única que nos puede llevar a un futuro diferente. Y, Señor, esta noche no hemos venido con las manos vacías. Nosotros sabemos que de acuerdo a tu palabra, Señor, tú nos dices que debemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor. Padre, tu palabra nos da una recompensa al hacer esto. Tú dices que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Y nosotros, Señor, creemos en tu palabra, sabemos que tú no mientes y es por eso que hoy hemos venido con algo hermoso para ti. No hemos venido con las manos vacías, hemos venido preparados para darte a ti, Señor, en este primer domingo del año, lo más hermoso que tenemos. Porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Tú eres el proveedor. Tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das esta noche de poner en las ofrendas, en los diezmos, lo que te pertenece, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, levanten la mano los que necesiten un sobre. Los ujieres nos van a ayudar en este momento y los que ya tengan sus diezmos y sus ofrendas preparadas pueden pasar al frente a depositarlos en los canastos.
Gloria a Dios. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Bendito sea su nombre. Ya para terminar, solamente tengo un anuncio. Este jueves es el primer jueves del mes. Como ustedes saben, todos los primeros jueves del mes tenemos nuestro servicio a las 6:30 de oración y alabanza. Este jueves tenemos un invitado especial, el pastor Benítez de la Florida, que él es el que pastorea la iglesia de Perdón y Amistad en Miami. Él nos va a estar visitando este jueves. Él tiene una gran unción en lo que es la sanidad, la oración por sanidad. Entonces les invito, si ustedes conocen a alguien que necesite oración por alguna enfermedad, tráiganlo este jueves a las 6:30 en el cuartito que está acá al lado, en el cuarto azul que le llamamos. Jueves a las 6:30, y Pastor Benítez estará también con nosotros el domingo a la 1:30 y a las 6:30. Pastor Ana y yo, primeramente Dios, vamos a hacer una visita a Nigeria, nos han invitado, estén orando por nosotros. Salimos el miércoles en la mañana, es un viaje muy muy largo, pero Dios nos está mandando. Pusimos delante de Dios, todo esto se fue dando y gracias a Dios todo salió bien. Vamos a estar ahí el fin de semana ministrando, Pastor Ana, a una iglesia en Nigeria, y estén orando por nosotros y no falten los servicios, por favor. Este jueves, el Pastor Benítez en el servicio de oración y alabanza. El martes está Pastor Ana con nosotros a las 6:30. Si ustedes pudieran este martes o este jueves, los esperamos. ¿Qué les parece si se ponen de pie para ser despedidos, por favor? Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta noche de venir a escuchar tu palabra. Señor, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Señor, sabemos que tu palabra penetra lo más profundo de nosotros y empieza a transformarnos. Y esta noche sabemos que salimos transformados, cambiados, Señor. Tu palabra empieza a transformar esas áreas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Y este año, Señor, declaramos que lo comenzaremos muy diferente al 2016 y veremos resultados muy diferentes a los que vimos en este año, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.